aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te rogamos en esta linda mañana que nos unjas con tu poder y tu presencia. Que nos bendiga, Señor. Que nos bendigas con tu palabra que va a ser explicada, oh Señor. Que ella pueda anidar en nuestros corazones y producir cambio, transformación, alegría, una fe mucho más madura de la que tenemos hasta ahora, Señor. Bendice este tiempo, bendice los que están aquí, bendice los que nos escuchan por las redes sociales, bendícenos a todos, Señor, a nuestra familia y a aquellos que están enfermos y no pudieron estar aquí en esta mañana. Hasta ellos llegue tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Una de las cosas más interesantes que nos sucede en la vida tiene que ver con el nivel de apreciación y de identificación que tenemos con una persona determinada. Por ejemplo, para ser más sencillo, ¿qué piensan ustedes que es para ustedes sus hijos? Las madres. ¿Cuántas madres tenemos aquí? Si me lo pudieran definir en una palabra, ¿qué es tus hijos para ti? Lo máximo. Lo máximo. Tesoro. Un tesoro. Una bendición. ¿Qué más son los hijos? Motivo de vida. Corona. La alegría. La alegría. ¿Qué son tus padres para ti? ¿O qué fueron tus padres para ti? Lo máximo. La bendición. Una bendición. ¿Qué fueron tus padres? Un ejemplo. ¿Qué han sido tus hermanos para ti? Lo más querido. ¿Lo más qué? Querido. Ah, lo más. Yo había entendido mal. Yo entendí mal y entendí lo más terrible. Bueno, lo que quiero decir es que también pudiera preguntarle qué son tus amigos para ti. Lo más terrible. Lo más terrible, ¿verdad? Y los amigos. La verdad que tiene unos pocos amigos, ¿verdad? A veces. Bueno, cuando uno le da importancia, o sea, esa persona con la que uno se relaciona, con la que uno convive, significa algo muy profundo para nosotros, algo muy importante, algo muy valioso, algo como un tesoro, como una bendición. Eso implica un compromiso con esa persona. O sea, cuando usted dice, mis hijos son lo más importante de mi vida, son mi tesoro, eso implica un compromiso con sus hijos. Y cada vez que ellos tienen necesidades y problemas, usted va a responder a esa necesidad porque está comprometido, porque es el amor lo que lo mueve a ayudar y a bendecir a esas personas que para usted tienen un significado muy profundo en su vida. Cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que entender esta historia en un contexto de milagros. Jesús está haciendo señales que van apuntando hacia lo que Él es, que están demostrando su identidad como hijo de Dios. Pero aquellos discípulos que empiezan a seguir a Jesús,
hay muchas cosas que no entienden de Jesús. Hay muchas enseñanzas e incluso actos que no comprenden. Sobre todo esto de que Jesús tendría que morir en una cruz. Sobre todo que esto que Jesús tendría que morir en una cruz. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces, si ellos no entendían muchas de las cosas que decía o hacía Jesús, por qué le seguían? ¿No se han hecho esa pregunta? Había algo en Jesús que los cautivaba. Había algo en las palabras de Jesús que tocaba sus corazones. Y aquellas multitudes que estaban hambrientas espiritualmente, pero también hambrientas físicamente, le seguían. Y eso generó muchos problemas, celos, entre los líderes de la época, al punto de que ellos decían, quizás con frustración, mira, el pueblo se va tras él. Mira cómo se van tras Jesús. Miren cómo lo siguen. Pero lo cierto es que ellos no comprendieron completamente a Jesús en el ministerio. Y no fue hasta la resurrección de los muertos y no fue hasta la venida del Espíritu Santo que le trae memoria de todos esos eventos que han pasado tan rápido para que ellos puedan entender un poco mejor quién es Jesús. Si yo le preguntara en esta mañana quién es Jesús para ti, como mismo le pregunté quiénes son sus hijos, qué significan para ustedes y cuál es el tipo de compromiso y de seguimiento que ustedes están teniendo con Jesús, tiene que partir de esa primera pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y esa es la pregunta más importante del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Es lo que tratan de explicar los evangelistas. Este Jesús que hizo milagros, que sanó enfermos, que curó a paralíticos y ciegos, que calmó el mar, los vientos y la mar. ¿Quién es este que aún tiene poder para mandar a los vientos y al mar que enmudezcan, que se callen? ¿Quién es este que tiene poder para sanar a las personas que están endemoniadas, como hizo con el hombre de Gadara? ¿Quién es este Jesús que estaba allí con aquellas mujeres, con la mujer sirofenicia para sanar a su hijo, que estaba allí con la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, que había muerto y lo resucitó? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Esa es la pregunta más importante que cada uno de nosotros, los que nos consideramos seguidores de Jesucristo, tenemos que responder siempre. Porque en la medida de nuestra respuesta de quién es ese Jesús está nuestro seguimiento. Está en la manera en que nos comprometemos, en la manera en que servimos, en la manera que amamos, en la manera que nos desarrollamos como cristianos, en la manera que nos unimos como iglesia de Cristo. Por eso es una pregunta muy importante. Cuando estaban aquellos discípulos pasando por momentos de incertidumbre y duda, y estaban allí en aquella embarcación y habían hecho sus labores diarias de pesca, y de momento una tormenta. Y empezaron a reprocharle al Señor: ¿cómo es posible que estés aquí dormido? No, pensemos. Y él les reclama en su fe y dice: ¿dónde está vuestra fe? Pero al final, cuando vieron el poder de Jesús, ellos hicieron esta pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Quién es Jesús? Y pareciera que es una respuesta fácil. Después de 2000 años, nos parece que es algo sencillo, pero no lo es. No es tan sencilla la respuesta, porque
porque es una respuesta de fe. No se trata de comprender a Jesús, no se trata de entender todos los detalles históricos y teológicos de la vida de Jesús. Se ha escrito muchísimo sobre eso. Por eso hay dos preguntas, y Jesús le hace las dos preguntas. Y la primera pregunta en Lucas 9 dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a empezar por ahí. Es como si ahora le preguntara: ¿qué dice las revistas teológicas, los seminarios de teología sobre Jesús? Los historiadores, los sociólogos, los políticos. Todos van a tener una imagen diferente, ¿verdad? Y parcial de Jesús. Cada uno lo va a analizar desde sus perspectivas, ya sean sociológicas, históricas, teológicas, culturales. ¿Quién dice la gente que tú eres? Cuando uno analiza la personalidad humana, siempre hay tres personas en una. ¿Sabía eso? Lo que la gente dice de ti, lo que tú piensas que eres y lo que Dios sabe que tú eres en un nivel mucho más profundo. Amén. Lo que la gente dice de ti, lo que tú crees que tú eres, y lo que Dios sabe, en lo más íntimo de tu corazón, que eres. ¿Quién dice la gente que sois? Y ellos le dijeron: bueno, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. ¿Sabe qué? Cuando le están diciendo esto, versos 18 y 19, y los discípulos le están respondiendo, había sucedido antes en la historia, en el capítulo 9, habían sucedido varias cosas. Primero, la misión de los 12 discípulos, que Jesús los había enviado ¿a qué? A predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Pero más adelante sigue diciéndonos el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Y entonces, cuando estaba allí Herodes el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. ¿De quién oyó? De Jesús. Y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, refiriéndose a Juan el Bautista, al cual Herodes Antipas había decapitado. Y otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Quién es este Jesús? Ya no lo que dice la gente, porque no estamos aquí por lo que cree otro, sino por lo que yo creo de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso Jesús pasa de la pregunta general, de lo que piensa la gente, de lo que piensan esos interlocutores, a lo que piensan sus discípulos, el grupo más íntimo, a los cuales Él está enseñando, los está entrenando, los está preparando para predicar el reino de Dios y para hacer los mismos y aún mayores señales que las que Jesús hizo. Porque cuando nosotros leemos los evangelios, para tener una interpretación correcta de quién es este Jesús, óigame bien, esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta tres auditorios, tres interlocutores, tres tipos de personas que escuchan a Jesús. Número uno, la multitud. Esa multitud hambrienta espiritualmente. Esa multitud que llega allí frente a Jesús para ser sanada, para ser alimentada, como sucedió antes en la conversión de los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces. 5,000 personas fueron saciadas del hambre física. Llegaban allí también las multitudes, como el propio Jesús dice en la palabra de Dios,
que estaban como ovejas desamparadas y sin pastor, y tuvo compasión de ellas. Las multitudes llegaban a Jesús, pero no estaban comprometidas en un nivel íntimo. Eran multitud. Eran multitud. El segundo grupo de personas eran los detractores del ministerio de Jesús. Todo aquello que se oponía a Jesús. Todos aquellos que veían cada momento y cada oportunidad para sorprender a Jesús y llevarlo a la cruz. Marcos, Mateo, todos esos nos hablan claramente. Cuando sucedió, y recuerdo este pasaje, que estaban allí recogiendo espigas en el día de reposo, sus discípulos, violando la ley del sábado, el Shabbat. Y fueron cuestionados: mira, tus hijos lo que están haciendo. Y entonces Jesús le tiene que recordar: ¿no se acuerdan ustedes cuando estaba allí el rey David, que tuvo hambre y comió de los panes de la propiciación? Ese era un segundo grupo, aquellos que se oponen al crecimiento del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál era el tercer grupo? La multitud, los detractores, los discípulos. Ahora, fíjense bien en esto. Cuando Jesús le habla a la multitud, le habla como, le da un discurso, una predicación de misericordia. Que no saben, son ignorantes, tienen necesidades espirituales, pero también van en busca de Jesús para que le dé de comer. Están allí para que les den. Y Jesús le habla de la misericordia. Cuando se enfrenta a los opositores, ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es el tipo de discurso? La manera en que Jesús les habla a ellos. Ya no es con misericordia, es un discurso de apologética. ¿Sabe lo que es la apologética? La defensa de la fe. Jesús defiende la fe. No es que se defiende a sí mismo, él defiende la fe, defiende el valor del reino de Dios, los principios y valores del reino de Dios. ¿Y cómo le habla a los discípulos? ¿Cómo le habla a los discípulos? Multitud con misericordia. A los detractores, de manera apologética, porque constantemente están cuestionando el reino de Dios que en Jesús viene. ¿Cómo le habla a los discípulos? Con parábolas. Por parábolas. Una manera sencilla para que todos entiendan. Pero el tipo de discurso es pedagógico, es una enseñanza. Siempre Jesús con sus parábolas está tratando de enseñarles algo. Así que hoy me toca a mí enseñarles algo a ustedes, porque todos somos discípulos de Cristo, ¿no? Y de lo que se trata en esta mañana es de aprender de Jesús, de saber quién es Jesús en mi vida. Y eso es una respuesta muy íntima y muy personal. Pero fue la manera en que Jesús formó a sus discípulos. Por eso él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Pero ya no hace falta el criterio de la multitud. Ahora Jesús quiere saber más profundamente lo que hay en la cabeza de aquellos discípulos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Pedro? Y Pedro dice rápidamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en otro de los evangelios. Tú eres el Cristo. Y en Mateo 16, que nos cuenta también este pasaje un poco más ampliado, nos dice que sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y todo esto que tú has declarado, que tú has confesado, de que este Jesús no es un simple profeta, sino que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Cristo Redentor, no te lo ha revelado sangre ni carne, no lo aprendiste en las escuelas de teología, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Amén. Y está la experiencia con ese Jesús vivo, que le habla a su
y le dice, mira, el Hijo del Hombre tiene que morir en una cruz. Y el propio Pedro, dice que es que no lo ha entendido completamente. El propio Pedro lo reprende. No, Señor, ningún mal te acontezca. Y Jesús le dice, apartaos de mí, Satanás. ¿Lo había entendido? En parte. Algo había entendido, pero no completamente. Después lo niega. Este mismo Pedro que Jesús está poniendo su confianza. Jesús está poniendo su confianza en un ser limitado, en un pescador del mar de Galilea. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero este Pedro, imperfecto, inmaduro, está siendo entrenado, enseñado, preparado por las enseñanzas de Jesús, pero también por la vida misma de experiencia con Jesús, para que sea un apóstol de Jesucristo y lleve la luz de la vida a aquellos corazones que yacen en oscuridad. Así que Dios nos está llamando en esta mañana a algo muy importante: a no conformarnos a ser multitud. La multitud que sigue, que se emociona, que busca a Jesús para que le dé. No más multitud. Dios quiere discípulos, seguidores fervientes, dispuestos a morir por su maestro, dispuestos a dar y no a recibir, y no solo a recibir, sino a dar, para que la obra de Cristo siga adelante. Si alguna virtud tenía Pedro, era que supo escuchar a Jesús, y en toda su relación con él supo escuchar a su maestro, supo escuchar la voz de Dios. Y eso es muy importante, escuchar la voz de Jesús que nos habla hoy y que te pregunta: ¿quién soy para ti? ¿En qué nivel estás de tu relación conmigo? ¿En qué nivel de compromiso quieres estar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los desafíos que estás dispuesto a enfrentar si de verdad me amas? Si dices que me amas, entonces, si soy muy importante para ti, estás dispuesto a darlo todo, como aquellos discípulos que enfrentaron pruebas terribles y tremendas. Puedes conformarte con seguir siendo multitud, una posición más cómoda, sin compromiso. Como decía Hebreo, debiendo ser maestros, todavía necesitan de leche. Debiendo ser maestros, todavía necesitan de leche. Tú y yo estamos siendo llamados por Dios a llevar esa luz de Cristo, a mostrar lo importante que es Jesús en nuestra vida. No son malas palabras. No es solo a través de una predicación, es a través de nuestro testimonio, de nuestro compromiso diario, de los dones que estamos desarrollando aquí en la iglesia. Se necesita más. Se necesita con urgencia que la gente vea en ti la luz de Cristo. Que vea en ti eso. Que dejes de ser multitud, que recibas el poder de Jesús para orar por los enfermos, como lo tenían aquellos discípulos. Porque cuando más adelante dice: y te daré las llaves del reino, estas palabras implican la autoridad y poder que Dios nos da cuando lo recibimos en nuestra vida. El mismo poder que está en Jesús para calmar el viento y las olas. El mismo poder que está en Jesús para sanar a paralíticos y ciegos. Traerlos a la luz de la vida. Ese mismo poder está en la iglesia hoy
y lo importante que es para nosotros hoy. Porque el problema de la iglesia mundial no es el dinero. Eso lo pensé por un tiempo, pero estaba equivocado. El problema de la iglesia es que no sabe quién es Jesús. Porque si supieran quién es Jesús de verdad en su vida, entonces la iglesia no estaría cómoda, no sería multitud, saldría a predicar, se uniría en propósitos que enaltezcan el evangelio y el reino de Cristo. Pero ese es el problema, que no sabemos quién es este Jesús. De a oídas te había oído, dice el libro de Job, mas ahora mis ojos te ven. Toda la vida me he pasado escuchando de Jesús, oyendo a otros hablar de Jesús. Pero ahora es el momento de mi vida donde te necesito, donde quiero saber quién eres tú de verdad, el significado más profundo para mi existencia humana. ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú que has entrado en mi vida, que me has llevado a comprometerme? ¿Quién eres tú, Jesús, que me das el poder y la fuerza para seguir? ¿Quién eres tú, Jesús, si no el Hijo de Dios? No eres cualquier profeta. No eres un maestro rabino del tiempo del siglo I. No es lo que piensan los historiadores, ni los sociólogos, ni los teólogos. No eres el revolucionario, libertador de los pueblos. No eres eso, eres más que eso. Eres todo y mucho más. Porque eres mi Señor, eres mi Rey, eres mi Salvador, eres la luz de mi vida. Eres como mi respirar. Sin ti no puedo vivir feliz. Tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios permita en esta mañana que nosotros podamos llegar a un nivel profundo del conocimiento de quién es ese Jesús que me ha cambiado, que me ha sostenido, que me ha alentado, que me ha dado la vida para vivirla aquí. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre de amor, te alabo en esta mañana y te doy gracias. Te doy infinitas gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. A veces no entiendo las cosas. A veces no entiendo incluso el dolor y el sufrimiento, las cosas que pasamos en la vida, oh Señor. Pero solo sé una cosa, Jesús, que tú me amas. Que has confiado en mí. No solo en mí, sino a través de los siglos has confiado en todas las personas, en todos aquellos seguidores que con sus imperfecciones, con sus debilidades propias de la naturaleza humana, aún así te siguen amando y siguen comprometidos para tu reino, Señor. Yo te ruego por la iglesia de los amigos, por cada uno de mis hermanos, Señor. Quita toda duda de quién eres tú para su vida. Quita toda sombra de oscuridad. Que la luz de tu amor y de la vida misma que hay en ti pueda florecer en sus corazones, Señor. Pueda fortalecerlos. Pueda disipar todas esas dudas que a veces nos corroen y nos limitan en nuestra fe y en nuestro testimonio.
Bendice cada hermano aquí, cada vida, cada familia, Señor. Que cada uno de nosotros podamos saber quién eres tú, Jesús. Que te tengamos como el Señor y Rey de nuestras vidas. Y que dejemos de ser multitud. Que nos pongamos en tus manos. Que recibamos el poder que emana de ti, de la vida que tú nos das en Jesús. Así, oh Padre, que tu bendición, que tu gracia y que el poder de tu Espíritu Santo nos esté levantando para servirte y para amarte cada día más. Amén.